Ya escuchamos, profe. Sí, denme un momento que estoy iniciando la grabación. Ya, ahí está. Y ya chicos, buenas tardes. Vamos a iniciar con la clase de hoy día. Hoy día nos corresponde lo que son las primeras civilizaciones. Primero voy a hacer una recapitulación de lo que estuvimos viendo en las clases anteriores para que podamos tomar bien el hilo. Primero, durante la primera clase nosotros vimos, chiquillos, por favor, desactiven el audio para que todos puedan escuchar bien, ¿ya? Si busca un delator. No busco un delator. Busco a alguien intachable. Ya. Por favor, desactiven su audio, no desactiven el mío, por favor. Ya, entonces, recapitulando un poco, nosotros durante la primera clase vimos una línea de tiempo general. Esta línea de tiempo lo que hacía era mostrarles cómo estaba ordenado el tiempo desde lo que era el proceso de prehistoria, luego edad antigua, luego edad media, luego edad moderna y luego edad contemporánea. Patricio, cuénteme. Profesora, mire, que lo que pasa es que la gran mayoría de mis compañeros no han podido ingresar a la página. Entonces a mí me mandó al correo para ingresar un código y a los demás tampoco le han mandado ese código o no le permite el acceso para que a ver si puede hablar con la directora o ver cómo se pueden ingresar ellos. Ya, lo que pasa es que con la plataforma que estamos utilizando no necesitan código de acceso. Solamente descargar la aplicación, que es Teams, e ingresar, porque ni siquiera les pide correo de respaldo. A mí me mandó mi correo para ingresar por un código. Así que lo ingresé y De ahí estoy hecho, con usted. sí, ya somos 100, somos más de 100 personas conectadas. Ya, chiquillos, Pero por bueno, favor. ya, profe. Ya, don Patricio, cualquier cosa ahí me va avisando, por favor. ¿Ya? Entonces, la primera clase nos versamos principalmente en lo que es línea de tiempo. La segunda clase estuvimos viendo prehistoria, cómo fue el proceso de evolución homínida, desde los primeros neandertales hasta llegar al Homo sapiens. Y ahí habíamos quedado. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy día? Cómo se estructuran las primeras civilizaciones. O sea, estamos hablando desde el inicio de la Edad Antigua, desde la invención de la escritura, hasta la caída del Imperio Romano, que es más o menos entre el 492 y el 497. Esa es la etapa que vamos a ver el día de hoy y nos vamos a centrar en las primeras civilizaciones, ¿ya? Estas primeras civilizaciones que sentaron la cultura occidental, sentaron la cultura oriental y que hoy en día nos dan como base lo que es la actual civilización y cómo fue estructurándose la sociedad hasta hoy en día, ¿ya? Entonces, aquí lo tenemos en pantalla. Solamente recordar algunas cositas. Cuando tengan alguna duda, aprieten la manito y yo lo veo de inmediato. O si tienen alguna duda, me la dejan en el chat y yo, como estoy todavía ingresando personas, voy a ver el chat y voy a ver si tiene alguna duda y la voy respondiendo. ¿Ya? Entonces nos vamos con las primeras civilizaciones. Primero, entender qué es una civilización. Una civilización, ¿ya? Tenemos que entender lo que se le denomina de esta forma a una organización social. Cuando tiene rasgos políticos, cuando tiene rasgos también económicos y comienza a ser complejo. ¿A qué se refiere con esto? Por ejemplo, rasgos complejos de una civilización desde el punto de vista económico sería el intercambio de bienes. Rasgos complejos desde un punto de vista social serían las relaciones sociales y desde un punto de vista político es cómo estas sociedades se organizan. ¿Ya? Eso sería más o menos a lo que nosotros estaríamos llamando civilización, que tiene que ver con estos rasgos sociales, culturales y políticos. ¿Ya? Ahora,
para que esto se llame civilización, necesariamente tienen que cumplir con las características que tenemos nosotros acá, especialmente las civilizaciones antiguas. Primero, tener un sistema de escritura o de contabilidad, tanto la parte escritural como la parte contable, o sea, estamos hablando del conteo, de los números, de la forma de contabilizar ciertas cosas, van a sentar las bases culturales, ¿ya? También es súper importante la construcción de ciudades, en este caso de población numerosa. Cuando hablamos de poblaciones numerosas en la antigüedad, nos estamos refiriendo a poblados de 100, 200 personas, no a lo que hoy en día nosotros conocemos como ciudades, que pueden llegar perfectamente a los 7, 8 millones de personas. Recordemos que estamos hablando desde el punto de vista de la antigüedad, por lo tanto, para poder mantener una civilización, o en este caso, para poder mantener una ciudad, necesariamente se tenían que cumplir con eh, algunas situaciones bien específicas, como era el acceso a agua, como era el acceso a tierras de cultivo y, por supuesto, lo que era el acceso a materias primas como la madera. Esto para poder construir una ciudad. Y les recuerdo, ciudades numerosas en estos momentos, hablamos de 200, 300 personas. Por otro lado, también tiene que cumplir con el lado de la productividad económica. ¿A qué se refiere esto? Tener intercambio económico, ya sea de algún bien o de algún animal, la parte agrícola, la parte ganadera y por supuesto también la parte monetaria. Otro punto importante tiene que ver con la organización, cuando aparece un estado gobernante. Por ejemplo, hoy en día nosotros tenemos lo que son municipios. ¿Sería comparable a un pequeño poblado con una organización? Sí, es comparable. ¿Por qué? Porque hay una persona que dirige y hay una especie de policía que vendría a ser paz ciudadana y que está ayudando a mantener esta ciudad en las mejores condiciones posibles. ¿Ya? Otro de los rasgos importantes tiene que ver con la jerarquía dentro de la ciudad. En las civilizaciones antiguas nos encontrábamos con la parte esclavista, por lo tanto también era parte de la sociedad el que existiera esclavos a esta altura. Estamos hablando, insisto, en los inicios de las civilizaciones. Por otro lado, también nos vamos a encontrar con la arquitectura monumental que tienen que ver con estas grandes estructuras, por ejemplo, como el Coliseo, como el Partenón, como las pirámides, ¿ya? Obras de ingeniería que tenían que ver con la distribución del agua potable o la distribución del agua para regadíos. Y por último, también tenía que haber desarrollo científico, por ejemplo, en los cultivos o en la medicina o en esas áreas. Se tenían que cumplir todas estas características para que se pudiera conformar una civilización. Pequeños poblados, por supuesto que eran civilizados, pero no eran civilizaciones como lo que nosotros tenemos en la cultura general, hablando de Grecia, de Roma, de la India, incluso de China. Y acá tenemos en pantalla donde se establecieron las primeras civilizaciones o las civilizaciones antiguas. Por un lado vamos a tener a China, por otro lado vamos a tener la India, al otro lado tenemos Mesopotamia y al otro lado el antiguo Egipto. Estas van a ser las 4 civilizaciones antiguas que van a ser estudiadas, por supuesto, hasta el día de hoy, ¿ya? Y que para poder llegar a ser civilizaciones tuvieron que tener las características ya antes mencionadas y también otras situaciones como la que tiene que ver con el acceso a agua potable. Por eso a estas antiguas civilizaciones se le llama civilizaciones de los ríos o también civilizaciones fluviales, porque para que se pudieran dar tenían que estar cerca de fuentes de agua. En este caso, ya fueran ríos, fueran lagos o alguna fuente de agua bien específica, agua dulce. Porque si bien podía haber una civilización que estuviera al lado del mar, por ejemplo, esta no se iba a dar porque el agua salada no se puede consumir. Si el humano consume agua salada, en un par de días muere. Por eso era necesaria que hubieran sectores fluviales o agua potable, agua dulce, cercano a estos poblados.
Acá lo vemos. ¿Qué era lo que permitían las cuencas fluviales, o en este caso los ríos o los lagos? Era primero a una buena agricultura. ¿Por qué? Porque, un momento, ya, porque atraía población que se comenzaba a concentrar, porque se iban agrandando las ciudades y esto provocaba una revolución urbana. ¿Qué es una revolución urbana? Es que las ciudades se vayan concentrando, vayan creciendo y vayan generando mayor cantidad de casas y de megaestructuras. Por otro lado, al haber agua cerca, esto producía excedentes alimentarios, lo que iba a hacer que la gente se alimentara mejor, por lo tanto, insisto, seguía llegando mayor cantidad de gente a estos pequeños poblados que van a desarrollar con el tiempo y van a terminar siendo grandes imperios, específicamente como Egipto o como China. Lo vamos a ver un poco más adelante. Hasta aquí, chiquillo. ¿Alguna duda o alguna consulta? No, Profe, estamos no. bien, profe. En historia, más o menos, ¿cuál fue la primera civilización realmente? ¿China, Egipto, Mesopotamia? ¿Cuál fue? Ya, se dice que fue China, también Mesopotamia, pero se han encontrado en realidad de distintas civilizaciones mucho más antiguas como el Egipto. En el caso del egipcio se han encontrado desde el año 6000 antes de Cristo. En el caso de la China también, alrededor de 4000 a 5000 años antes de Cristo. Se habla de civilizaciones paralelas. ¿A qué me refiero con esto? De que fueron creciendo más o menos en la misma época, ¿ya? Pero de que se haya encontrado una mucho más antigua, eh, no, la verdad, todavía no tenemos rasgos de cuál fue la primera civilización encontrada o que haya dado señales civilizatorias. No sé si estoy respondiendo a su pregunta. Sí, quedó más claro. Perfecto. Sigamos avanzando. Acá tenemos las 4 civilizaciones base. En este caso vamos a tener Mesopotamia y en la parte de abajo cuál era su cuenca fluvial o el río específicamente que estaba más cercano, por el cual estas ciudades se iban rodeando de agua. Mesopotamia tenemos el río Tigris y el río Éufrates, Egipto el río Nilo, India el río Indo y China los ríos amarillo y azul. Bueno, y aquí tenemos un poco cómo se ve el río Nilo, ¿ya? Que en realidad era también gran parte del Éufrates. Mesopotamia estaba ubicada muy cerca de África, Egipto en África. Ahora, como estas ciudades estaban situadas específicamente en sectores donde había mayor cantidad de tierra, no vamos a hablar desierto, esta partecita verde que se ve en el mapa se le llama la fértil media luna. ¿Por qué? Porque la cuenca del río bañaba las orillas y hacía que esta tierra fuera más fértil. Por eso es que no solamente eran cuencas fluviales que ayudaban a través del agua, sino que también ayudaban a la agricultura, ¿ya? Por eso también se le llamaba la fértil media luna. Hasta aquí, chiquillos. ¿Dudas, consultas? ¿Ninguna, chiquillos? No, Perfecto. Entonces nos vamos con Mesopotamia. Mesopotamia estaba ubicado en Asia,
muy pegadito a África. Y también se le llamó la civilización sumeria. Las principales ciudades que va a tener esta civilización corresponden a Nippur, a Adab, a Lagash, a Uruk, Ur y Eridu. Esto está en antiguos dialectos anteriores a los egipcios, ¿ya? Y si se dan cuenta, como bien lo expresa en el mapa, está rodeada por ambos brazos del río, en este caso el Tigris y el Éufrates. Ahora, en el caso de Mesopotamia, nos van a alegar algunas cosas que hasta el día de hoy nosotros mantenemos. Por ejemplo, la ciudad de los reyes, que son ciudades-estado, como es, por ejemplo, el sistema de Estados Unidos y el sistema de Argentina, donde van a ser estados que van a componer un país más grande. En el caso específico de Mesopotamia, se va cada una de estas ciudades, que tiene distintos nombres, como lo veíamos acá, Nippur, Adab, Lagash, Uma, son ciudades-estados que van a tener sus propias leyes, pero que van a ser parte de Mesopotamia. Ahora, cada una de estas ciudades estaba amurallada y tenía un templo, porque estas civilizaciones eran politeístas. Por lo tanto, le rezaban y a varios dioses específicamente. ¿Ya? Ahora, dentro de Mesopotamia nos vamos a encontrar con el primer sistema de escritura, que es el cuneiforme, que es este que vemos acá, que es una tabla de arcilla donde se dibujaban grifos o jeroglíficos, ¿ya? Y que estos lo que hacían era las veces de letras, como lo que hoy en día nosotros tenemos el abecedario. En el caso de ellos, como eran glifos, cada una de estas figuras bien específicas eran una significancia. No necesariamente eran letras, sino que podían, por ejemplo, una figura mencionar un número, una figura mencionar un árbol, una figura mencionar un contexto. Por lo tanto, cuando hablamos de escritura cuneiforme, no estamos hablando de escritura no necesariamente de letras, sino que más que nada de formas y de figuras que al final nos terminan dando un significado en la estructura de este glifo, ¿ya? Ahora, ellos también tenían una estructura social que estaba basada en tres escalones. Aquellos que mandaban o aquellos que estaban en la cima de la sociedad, aquellos que servían, parte militar, parte templo, o sea, estamos hablando de religión, y por supuesto el bajo pueblo, que eran artesanos y esclavos. Acá, este que está acá, es llamado el Código de Hammurabi y está considerado como el primer escrito de leyes de lo que es la civilización. Por lo tanto, aquí el Código de Hammurabi es lo que nosotros conocemos hoy en día, la ley del ojo por ojo. Si usted roba, se le corta una mano. Si usted, ¿qué le puedo poner otro ejemplo? Si usted mata a alguien, usted iba a ser asesinado. Por eso se le conoce como la ley del ojo por ojo. ¿Se entiende? De ahí Profe. salen todos Sí, los profe. dichos. Perfecto, chiquillo, gracias por contestar, porque a veces me siento como que estoy, hay alguien ahí, alguien me puede atender. Me siento como solita en la clase, ¿ya? Entonces, como le decía, el código de Hammurabi es conocido como la ley del ojo por ojo. Chiquillos, denme 2 segundos que se me pegó el computador. Ahí está. Para continuar, nos vamos a encontrar con que en el caso de los sumerios o de las personas que viven en Mesopotamia, tuvieron grandes avances. Y cuando hablamos de grandes avances, nos estamos refiriendo a que ellos tenían una astronomía bastante cierta. Ellos encontraron los primeros planetas como Venus, Marte, los vieron y se dieron cuenta que eran planetas. Por eso hablamos de astronomía, no de astrología, astronomía. También tenían una matemática súper avanzada que contemplaba el número 0.
se regían bajo un calendario lunar de 20 días y tenían un sistema matemático sexagesimal, o sea, estamos hablando de 10 cifras, 16 cifras. Y también ellos inventaron un sistema de regadío, el cual alimentaba todos los cultivos de cada una de las ciudades. Y aquí los tenemos, chiquillos. En caso de Mesopotamia teníamos donde habían grandes monumentos religiosos, donde habían bibliotecas importantes, porque estas ciudades o estas primeras ciudades era vital el conocimiento. Por lo tanto, si no había conocimiento, no había avance científico, la verdad es que ellos se sentían atrasados. Eso mismo se ha explicado porque para ellos el avance científico era vital para que hubiera una civilización culta. Por eso era tan importante para ser civilizados, necesitaban la ciencia y los avances científicos. Nos vamos con la civilización egipcia, que está bajo lo que es el río Nilo. Las primeras ciudades las vamos a encontrar como Memphis y Tebas, que son las ciudades del antiguo Egipto. Más tarde van a aparecer las ciudades que nosotros conocemos como el Cairo, que son del Nuevo Egipto. Esto estamos hablando del 4000 a.C., aproximadamente del 4000 a 6000 a.C., ¿ya? Y estas partes, estas palmeritas que vemos acá, se encuentran y se conocen como los oasis, que eran básicamente donde la gente descansaba. El antiguo Egipto tenía una vida bien específica en cuanto a la estructura social y en cuanto a cómo tenía que ser la vida social, ¿ya? Entonces nos vamos a encontrar con que en el caso de Egipto, estaba rodeado de desierto. Por lo tanto, la vida se generaba en torno al río Nilo. Era vital. El agua es vital para cualquier civilización, para cualquier persona. Ellos utilizaban un barro que se formaba al costado del río y este barro se llamaba légamo y era un barro fertilizado. ¿Por qué? Porque el río obviamente lleva peces, los peces tienen desechos y estos desechos van fertilizando la tierra, ¿ya? Aparte, el imperio se dividía en el Alto Egipto y el Bajo Egipto y ellos se dedicaban a exportar dos cosas bien importantes. Primero, el lino, que es una especie de tela bastante fina, digámoslo así, y también crearon el primer papel, que es el papiro, que está hecho con base a estas plantas que crecían en el costado del río Nilo. La estructura social egipcia estaba altamente jerarquizada, donde se encontraba en la cima el faraón, que era un dios o hijo de los dioses. Bajo él se encontraba la clase sacerdotal, bajo de ellos los escribas, que eran aquellos que se dedicaban a escribir la historia y a escribir las leyes, bajo ellos los soldados, que se dedicaban básicamente a proteger las ciudades, luego los artesanos, luego los campesinos y por último los esclavos. Todas las sociedades antiguas, todas las civilizaciones antiguas tenían en sí una clase esclava que era principalmente esclavos de guerra o esclavos por deudas, ¿ya? Aparte, los egipcios eran politeístas y practicaban principalmente el embalsamamiento, que era sacar los órganos vitales y conservar la piel y los huesos dentro del cuerpo y momificar. Bueno, con el tiempo se momificaban, pero se utilizaba para conservar el cuerpo, porque en el caso de los egipcios se creía que el cuerpo era necesario para vivir la otra vida una vez que se pasaba el umbral de la muerte. Se creía que había una nueva vida y para eso se necesitaba el cuerpo. ¿Ya? Egipto, ¿qué nos deja? Primero la construcción de las grandes pirámides, que están en el Cairo y en otras ciudades también, pero las más conocidas son las que están en el Cairo. También tenían un sistema escritural de jeroglíficos, también eran astrónomos, matemáticos
y tenían un gran sistema de obras hidráulicas para poder tener las cosechas y poder alimentar a todo Egipto. Aquí tenemos cómo se fue poblando y todas las ciudades que terminaron teniendo en el Nuevo Egipto. Esto no lo vamos a saltar porque no aparecen las pruebas. Chiquillo, hasta aquí, ¿alguna duda, alguna consulta o todo claro? Claro, Claro, profe. profesor. Está claro. señorita. Por Yo acá te- todo yo te- claro. Todo claro, Yo tengo una- profe. Yo tengo una Vamos, consulta. profe. Cuénteme. Con la invención de la escritura separamos la prehistoria de la historia, ¿verdad? Exacto. Sí. Y los faraones, ¿quién nombraba al faraón? Llegaba un tipo, decía todo esto es mío y mío nomás. ¿O No, no? lo que pasa es que al igual como pasaba en Roma y en Grecia ¿Mm? más tarde, eran las familias más nobles, las más antiguas. Por lo tanto, dentro de las primeras ciudades, dentro de las primeras, vamos a decir que se eligió el faraón. Ahora, posteriormente, obviamente al existir hermanos, primos, ¿Mm? estos ¿Sí? peleaban también por el poder. Por eso es que en el Antiguo Egipto vamos a pasar por distintas dinastías, que eran de Ya, la misma familia, pero distintas ramas familiares. ya, ya, ¿Ya? sí entendí, gracias. Perfecto, don Cristian. ¿Alguna otra duda? No, eso no. Ya, perfecto. Gracias. Chiquillos, recuerden que si tienen alguna duda, vayan apretando la manito y yo voy contestando las dudas que puedan tener. Denme 2 segundos, estoy mirando el chat. Sí, no se preocupe, Daniel. Les recuerdo que la clase está siendo grabada, por lo tanto, si después no lograron verla entera, yo la voy a enviar a través de mi canal de YouTube para que la puedan ver si llegan a tener alguna duda. ¿Ya? Continuamos entonces. Otra de las civilizaciones antiguas que nos vamos a encontrar es la civilización india o hindú, que esta está principalmente en Asia y que es bañada por el río Indo. El río Indo va a fertilizar todo este sector y se van a tener dos ciudades específicas, que una la vamos a conocer como Harappa y la otra Mohenjo-Daro, que van a ser las dos principales ciudades de la India antigua. ¿Ya? Hoy en día sabemos que tenemos una gran cantidad de ciudades, pero ellas van a ser las dos principales. ¿Ya? Ahora, en el caso de los hindú, denme un momento, chiquillos, que no me quiero avanzar esto. Ahora me avanzó mucho. Espérenme. Ya, ahí está. En el caso de la cultura hindú, de la civilización hindú, ellos fueron grandes agricultores. Por lo tanto, se dedicaron a construir diques y canales que llevaban agua a sus cultivos. Ellos cultivaban principalmente cereales como semillas, específicamente trigo y otras variedades, y también cultivaban algodón. Por eso más tarde los hindúes van a hilar y van a tejer las mejores sedas de la antigüedad, ¿ya? Ahora, ellos tenían este sistema de escritura que son figuras que con ciertos signos representaba ciertas cosas, ¿ya? Ahora, no está ligado a un alfabeto. Lamentablemente, esta ya es una escritura muerta, por lo tanto, no se ha logrado descifrar. Hay algunos glifos que se parecen a los egipcios, pero la verdad tenían connotaciones distintas. Se estima que de aquí nació la escritura oriental actual, la china, la japonesa, la coreana, pero la verdad es que tampoco no hay nada claro con respecto a esto, porque lamentablemente no se ha logrado descifrar hasta el día de hoy. Ahora, ellos tenían un sistema civilizatorio cultural en el cual también era una sociedad piramidal donde tenía a los gobernadores y básicamente luego también a aquellos que estaban vinculados a la religión, luego los comerciantes,
luego los campesinos y trabajadores y luego los esclavos. A este se le llamaba sistema de castas. Aparte, fueron los primeros en dominar los caballos y también cultivaban el arroz. Digamos que más tarde la civilización occidental va a tomar esto de el domar caballo y llevarlo también a la cultura, pero originalmente fueron los hindúes. Los hindúes también tienen el idioma más antiguo que se ha descubierto, que es el sánscrito. Aparte de eso, también tenían un sistema de varios dioses, eran politeístas. Más tarde, estamos hablando ya antes de Cristo, unos 4 siglos antes de Cristo, se va a desarrollar la religión budista, que van a ser por Buda directamente en esta sociedad hindú. Pero originalmente ellos eran politeístas. Otra de las situaciones importantes que nos deja la civilización hindú tiene que ver con la estructura megalítica, que son estas grandes pirámides, incluso más grandes que las pirámides de Egipto, y con una cantidad de detalles increíble. Por eso a esta se le llama arquitectura monumental. Aparte, ellos fueron los inventores del ajedrez. Hasta aquí. ¿Dudas o consultas, chiquillos? No, ninguna pregunta. Profe, Súper. Ya, vamos por la Profe, última disculpe, civilización. Dígame. ¿quién fue que inventó el ajedrez? La civilización hindú. Ah, ya, gracias. La India, que le llamamos hoy en día. Ya, sigamos con la civilización china. Bueno, aquí tengo una imagen de los terracotas. Esta fue una tumba del emperador chino. Los terracotas, a diferencia como se ven en la película de la momia, la verdad es que son estructuras de barro que acompañaron en la sepultura al emperador, a uno de los primeros emperadores chinos, ¿ya? Pero son figuras de barro. Ahora, en el caso de la civilización china, nos vamos a encontrar con que era bañada por el río Azul y el río Amarillo. Se desarrolló principalmente en los valles de Huanghe y Yangtze, ¿ya? Principalmente en el Asia del Este. Ahora, la civilización china tenía una estructura jerárquica bien específica y era una sociedad jerarquizada, donde estaba el emperador, luego su familia, luego los mandarines, que eran básicamente los soldados, luego los campesinos y al final los esclavos. Esta tenía una religión que fue fundada por Lao Tse, que fue el fundador del taoísmo, junto con el emperador Confucio, que también construyeron la Gran Muralla China. Como dato adicional, la muralla china es de las pocas estructuras, por no decir la única, que se ve desde el espacio. Esta civilización inventaron muchos avances que van a llegar casi al inicio de la Edad Moderna a Occidente. Por un lado, inventaron la brújula, el compás, también el papel, la tinta y la pólvora fue dominada mucho tiempo antes, casi 3000 años antes que en el mundo occidental. Lo que pasa es que los chinos lo utilizaban principalmente para fuegos artificiales. También crearon la porcelana y crearon la seda, productos que más tarde iban a ser muy cotizados en Europa. Además de eso, también tenían grandes arquitecturas, grandes estructuras llamadas pagodas, que eran estos templos que hasta el día de hoy, por supuesto, lo podemos ver eh, en lo que son videos y, por supuesto, libros que nos muestran algunas de estas estructuras, por lo menos acá en Occidente, ¿ya? Y también construía grandes campanas de bronce para
avisos sociales. Hasta aquí, ¿dudas o consultas? Sí, profe, una pregunta. ¿Cuáles fueron las primeras ciudades de la antigua China? Uy, no la mostramos acá, espérame. No, no salieron. No, no las tengo acá en el PPT. Chiquillos, se las envío. ¿Ya? Terminando la clase, le agrego al PPT esa información y se la envío. Porque para mí la verdad es que son un poquito impronunciables. Una consulta, profesora. Correcto, dale, gracias. Diga, Usted decía que la otra civilización había inventado el papel y acá sale como que también lo inventaron, pero la diferencia está en la textura que la que conocemos ahora como papel, en la que inventaron los chinos. en el material, porque en el caso del Antiguo Egipto, su papel era de madera. Era un papel hecho a base de madera. Y en el caso de la antigua China ya era un papel mucho más cercano a lo que nosotros conocemos hoy en día. Ya, correcto. Por eso podemos encontrar, bueno, la gran mayoría de la información que se da de estos lugares eran como rollos de tela de un papel muy quebradizo y por eso se armaban en rollos para que no se rompieran. Señorita, Diga, ¿cuál vendría siendo la civilización más antigua, la china o la mesopotámica? lo que pasa es que ambas son paralelas. Ah, Ahora ya se son las dos. considera más antigua la Mesopotamia porque es donde se han encontrado los primeros tablas de escritura, pero técnicamente son paralelas. Ah, ya, están al mismo nivel. Sí. Ya, gracias. Señorita, una pregunta y de todas las civilizaciones, porque habla de la India, de lo hindú, habla de la China, habla de Egipto, habla del Mediterráneo. ¿Cuál vendría siendo una de las más antiguas o es paralelo todo? Miren, las cuatro que mencioné, la hindú, la china, la Mesopotamia y bueno, me falta una, pero las cuatro que mencioné son La consideradas egipcia, las más antiguas, la de Egipto, la que nombró la de la de Egipto. Egipto, ¿sí? La del Cairo, habló del Cairo, esa es la capital de Egipto, el Cairo. Es Sí, la una de las capital más actual. antiguas porque como yo tengo entendido que Egipto es como uno de los como de los pueblos, bueno, que hay un país que es más antiguo que Egipto, que está primero que Egipto y después viene Egipto, que son como los primeros países que se extendieron acá en el mundo, porque después se extendió, después viene haciendo la Roma, esos países después ya se fueron, ¿cómo se llama? Se fueron cada vez se fueron agrandando más, po. Sí. Como después se dio a dar en el mundo los países que somos nosotros, pero esos son como los más antiguos, po. Los romanos, los egipcios, todo eso. Ya, en cuanto a lo que es más antiguo, son estas cuatro civilizaciones mencionadas. Si Ya, ok. bien Roma y Grecia, que las vamos a ver ahora, también son Ya. civilizaciones antiguas, son mucho más recientes, porque en el Sí, caso de muchas Egipto data del 6000 antes de Cristo. En el sí, caso de Roma, data más o menos del 600 antes de Cristo. sí, de 600 antes de Cristo, por eso. Entonces, estas cuatro civilizaciones, las que usted dice, la de Egipto, la de los hindú y la de la China y la del Mediterráneo, son paralelas nomás. Sí. Ahora sí, Ya. como les decía, se considera Bueno. más antigua la Mesopotamia, porque ahí Ah, es ya. donde se han encontrado las escrituras más antiguas, lo que no Ah, quiere ya, decir ok. que sea la más antigua. Ah, ya, ok. ¿Ya? Sino que se han encontrado cosas más antiguas nomás y se da a catalogar como que es la más antigua. Exacto. Ya, ok. Muchas gracias, señorita. De nada. Chiquillos, nos vamos a las civilizaciones del Mediterráneo. ¿Ya? Y aquí nos vamos a encontrar principalmente con dos civilizaciones que son la civilización romana y la civilización griega. Obviamente vamos a tener otras más que están presentes, como los cartagineses, como los micénicos, los fenicios, los hebreos y los cartagineses, pero no lograron llegar al estadio cultural de civilizaciones. Se quedaron solamente como pueblos o como pequeñas ciudades, no llegaron a ser
civilizaciones propiamente tal, ¿ya? Por eso que no son contadas como civilizaciones. Sí son mencionadas porque llegaron a estadios culturales bastante avanzados, pero no lograron las características de una civilización que tiene que ver con los avances científicos y también con la expansión. Por lo tanto, para dichos efectos, nosotros vamos, denme un momento que se me pegó esto, vamos a encontrar dos civilizaciones que tenemos que estudiar para esto, que una es la romana y la otra es la griega. Denme un momento, chiquillos, que no me quiere hacer caso la presentación en estos momentos. Espérenme un poquito que se me pegó. Denme 2 segundos. Que no sé qué pasó aquí. Oiga, profe, una pregunta. Adelante. Mientras Dentro tanto, de las dos civilizaciones del Mediterráneo, los griegos son más antiguos que los romanos, ya que los romanos tomaron cultura de los helenos, que son los griegos. sí, efectivamente. En el caso de Grecia nos vamos a encontrar que datan más o menos del 4000 a 5000. En el caso de los romanos son mucho más actuales. De hecho, el panteón romano es tomado del panteón griego de dioses. Exacto, simplemente que le cambiaron los nombres a los dioses por los nombres de los planetas. Un momento, chiquillos. Exacto. Ya. Chicos, tengo problemas con el archivo. En estos momentos no lo puedo reproducir. En un momento voy a parar la grabación